Verte. Hola, David. Hola Maribel, ¿cómo Hola, estás? hola. Bien. David, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Davide, Davide, Como lo dijiste primero está perfecto, Davide. Davide. Ok, Sí, perfecto. gracias por Re- re- preguntar. He recibido sus correos, una disculpa, no he contestado porque no me he podido dar tiempo, pero los tengo ahí presentes. Bueno, está perfecto. Mientras no te cojas después del 31 de diciembre, porque las No, no, cosas no. cambian. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, chicos, pero ustedes son muy regulares en nuestra llamada, así que bueno, qué rico que estén aquí. Sí, Armando, yo sé que tú estás, bueno, ya listo y decidido para hacer el programa este sí. año, rico. David, ¿cómo vas tú con él? ¿Estás pensando en tomar el programa? ¿Qué estás pensando? Para saber cómo orientamos la conversación de hoy. No sé si lleguen más personas, pero me interesa ir haciendo esta conversación antes de que empecemos con todo lo demás. Súper, sí. Yo, Maribel, lo estoy evaluando. Ujú. De hecho, que estoy interesado, por eso estoy aquí ahora. Y me pregunto básicamente si finalmente sería una buena inversión en términos de recuperar la inversión, valga la redundancia, en términos económicos, para hablar claro, ¿no? Ujú. Varias personas me han hablado muy bien del programa. Yo he sido alumno de la China Ericsson en Newfield, he sido su coach partner, he trabajado con ella y siempre me ha hablado súper bien del programa. Otros amigos también lo han hecho, pero igual, esas dudas, esas inseguridades, esa incertidumbre que también es parte de, me doy cuenta yo solo, ¿no? Pero igual siento que hoy día puede ser un espacio para saber algo más, tal vez resolver algunas dudas, entonces sí que participo. Parte de la China me lo ha recomendado mucho. Listo, súper, vale. Eh, tenemos aquí otras personitas que están entrando, que están, para que terminemos de hablar. Aquí estábamos hablando. Buenas, hola, bienvenidos a los que están llegando. Eh, Mile, cuando puedas prender tu cámara, José, cuando puedas prender tu cámara. Estábamos aquí, arrancamos con David y con Armando tempranito. Entonces estábamos viendo qué hacíamos aquí, qué estábamos haciendo aquí. Y pues hoy vamos a hablar del programa de coaching y consultoría, de por qué el programa de coaching y consultoría organizacional, de por qué traerlo, por qué tomarlo, por qué en este momento. Así que esa va a ser nuestra conversación del día de hoy. Aquí también tenemos a Olguita y a China. David precisamente estaba hablando de ti. Hola Ángela, bienvenida. Hola, hola, hola a todos. Hola. Davide. Hola. Eh, y Hola, estábamos hola. hablando de uno de los puntos más importantes del programa y es, ¿esto tiene retorno o no tiene retorno de inversión? O sea, ¿cómo es el retorno de la inversión de este programa? Eh, y bueno, entonces, pues es parte de la conversación que quiero que hagamos hoy, pero también quiero que revisemos en general el programa como tal. ¿Por qué la situación del programa? ¿Qué es realmente lo que pasa aquí, lo que hacemos aquí en este programa? Ángela, cuéntame un poquito cuál es tu expectativa en la conversación de hoy. Si quieres, si es la primera vez que vas a saber del programa, si ya has hablado con alguien y como qué dudas traes también para hacerme cargo de esa conversación. Y José y Mile también cuéntenme. Y Bueno, David. he hablado un poquito con Elsa Nietos, no me equivoco, Ajá. y sí he estado por ahí en una o dos charlas de Bob, escuchando un poco, y de hecho, de pronto por la temática de hoy día, lo que me estaría como inquietando es ver cómo es que esta profesión del coaching puede potencializarse, ¿no?
en las empresas, sobre todo con objetivos claros, no solamente llegando a las empresas como generar un espacio de integración, que siento que es lo que trabaja muy fuertemente los coaches, al menos cuando han llegado a la empresa donde trabajo, pero también es cómo generamos mayor productividad en la gente, ¿no? Cómo lograr a través del arte del coaching generar mayor productividad y que esta sea como evidenciable. Ok, perfecto, súper, chévere. Gracias. María Teresa, hola, bienvenida, bienvenida también. Hola, José, no buenos sé, días. María Teresa, estábamos aquí hablando con las personas que están con nosotros acerca de qué los atrajo la conversación del día de hoy, qué te atrae, si ya sabes del programa, si vienes por primera vez a acercarte a la conversación del programa de coaching y consultoría organizacional con liderazgo generativo. Cuéntame un poquito qué estás haciendo aquí, qué quisieras hacer, qué preguntas quisieras que te respondiéramos hoy. Muchas gracias. Creo que estuve hace ya más de 1 año y medio en alguna charla, pero realmente estuve poco tiempo, o sea, no conocí en detalle el programa. Yo soy certificada en Newfield y pues nada, me llamó la atención el contenido, sobre todo, pues más que el contenido, digamos, el título, y quería entender un poco más del contenido del programa, porque entiendo que es como para organizaciones y pues ese es como mi deseo de aplicar más el coaching en organización. Ok, Entonces, perfecto. quería entender un poquito el alcance del programa. Ok, listo, súper, perfecto. Gracias, María Teresa. Y José, hola Stephen, qué bueno verte por aquí. Hola. José, cuéntanos un poquito de ti, cuál es como tu expectativa de hoy, qué es lo que estás buscando, qué es lo que quisieras, que quisieras que habláramos. Sí, gracias por la oportunidad, Maribel. Claro. Similar a lo que estaba diciendo la primera persona, creo que era Ángela, es conocer un poquito más cómo se puede monetizar de una manera adecuada el tema del coaching. Para mí, vengo de una carrera de ingeniería. Casi todo el tiempo he estado, bueno, todo el tiempo, pero como alrededor de 20 años trabajando en el área de consultoría en tecnología. Desde el punto de vista de coaching, me interesa saber cómo puedo cruzar una cosa con la otra. He estado hablando con Elsa, me ha dado muchísima, muy buena información. Vi una de las presentaciones de Bob también. Tengo una mejor idea, pero cuando vi el tema de la reunión, pues sí me llamó la atención para entender cómo desde un punto de vista consultivo se puede cruzar una cosa con otra. Hay un libro que leí hace mucho tiempo de Gardner, se llama The Medici Effect, y habla precisamente de la innovación es el cruce de disciplinas. Sí. Entonces, pues estoy interesado en eso. Listo, perfecto, súper, vale. Entonces, lo que les propongo es, si se dan cuenta, tenemos diferentes niveles de conocimiento, de interacción con el programa. Entonces, les voy a contar desde el comienzo el programa. Bueno, pero tratando de responder también a las dudas que tiene David, que ya ha venido, a las dudas que tú tengas, Armando, que también has venido varias veces, pero tratando de ir contándoles un poco con mayor claridad porque estamos aquí. Bueno, entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta como trabajo inicial de contexto de por qué estamos aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero antes de los últimos 2 años, el tema del liderazgo era un tema crítico y el tema del liderazgo estaba muy basado en todo lo que tenía que ver con management y era como administración, lograr que las cosas pasaran, que la gente lograra sus resultados, crear equipos eficientes, de alto desempeño, que fueran súper productivos, eficientes, etcétera, etcétera. Después pasamos 2 años de pandemia y después de esos 2 años de pandemia nos dimos cuenta que las empresas pueden ser súper eficientes, súper productivas
que pueden ser de altísimo rendimiento, pero a un costo humano altísimo, ¿no? En los últimos 2 años, inclusive en 2020, 2021 y este año 2022, las cifras de los temas mentales, los temas de burnt out, los temas de cansancio, los temas de renuncias, se han incrementado a cifras astronómicas. Y lo que la gente está tratando de decir a las organizaciones es, yo sí quiero trabajar, a mí me encanta trabajar, yo necesito trabajar, pero ¿por qué no podemos trabajar haciendo un poco de equipo, mirándonos a las caras, reconociéndonos y de verdad haciendo espacios productivos, como estaban hablando José y Ángela, pero también espacios justos o espacios armoniosos, espacios de bienestar, espacios donde pueda haber balance? Entonces, ¿qué es realmente lo que pasa? ¿Y por qué vemos que vuelve nuevamente el boom del liderazgo y la gente vuelve a trabajar en todo el tema del liderazgo? Y es básicamente porque lo que se está mostrando en las organizaciones es que puede haber gente muy eficiente, pero no hay líderes. Entonces, el tema del liderazgo vuelve a resurgir, el espacio del coaching del coaching y de la consultoría empieza nuevamente a tener altísimo valor en las organizaciones, pero un coaching y una consultoría que le permita a las organizaciones de verdad empezar a trabajar en la alineación de sus equipos, en la posibilidad de ser productivos, en la posibilidad de ser seres humanos sin perder el talento humano, y todo lo contrario, haciendo crecer el talento humano. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hoy en día tenemos muchas tendencias que están saliendo. Entonces están saliendo, por ejemplo, todo el tema de la gerencia de la felicidad, ¿no? Entonces hay muchas personas que están en esta tendencia de la gerencia de la felicidad o que están hablando acerca de reconstruir al ser humano, de volver al ser humano. Entonces, de lo que nos estamos dando cuenta es de que la tendencia de este gerente o de este líder, que era la persona que tomaba decisiones, la persona que lo hacía todo, la persona con mayor contenido, la persona con mayor contenido técnico, la persona que organizaba y se las sabía todas y que hacía que las cosas pasaran, ya no es suficiente para el estilo de las organizaciones que quieren ser productivas y efectivas, porque lo que están pidiendo de verdad las nuevas generaciones, y aquí podemos hablar también del tema multigeneracional que está empezando a pasar en las organizaciones, necesita líderes que sean capaces de entender el tema técnico, pero que sean capaces de entender también a lo que nosotros le llamamos el tema adaptativo. ¿Eso qué significa? Y es que los líderes necesitan tener alto contenido técnico. Sí, claro, necesitan saber del negocio, necesitan saber de lo que está pasando en la organización, necesitan saber del mercado, necesitan saber de cómo se produce lo que produce una organización, ya sea un producto o un servicio. Pero nos estamos dando cuenta que la gente está exigiendo que los líderes empiecen a ser líderes humanos que tengan en cuenta qué pasa con su equipo, cómo desarrollan su equipo, cómo se hacen responsable porque el equipo siga adelante, porque si no, el equipo se va o el equipo no se compromete. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver estadísticas realmente preocupantes como 5 millones de personas están renunciando mensualmente en las organizaciones en los Estados Unidos. Estamos viendo también gente que está, por ejemplo, el 70% de las personas en la organización no está comprometido con la organización. Tenemos también estadísticas, que es una de las estadísticas que les traigo hoy aquí, con el 10% de las personas son las únicas personas que están preguntándose por el futuro a largo plazo. Entonces, la mayoría de las personas están conectadas con su presente, con lo que está pasando hoy, pero no conectadas realmente con lo que está pasando en ellos, lo que está pasando en la organización, lo que está pasando en el equipo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, José, con lo que tú estás diciendo aquí. Creo que hay un quiet quitting, que es las personas que se quedan calladitas en la organización, haciendo lo que tienen que hacer, pero con cero conexión, cero compromiso y simplemente haciendo lo que necesitan hacer día a día.
Pero no solamente, y como dice José en su comentario en el chat, no solamente lo hacen, porque todos necesitamos trabajar, necesitamos nuestros sueldos, necesitamos nuestro paycheck, pero necesitamos también ir creciendo y queremos crecer profesionalmente. Pero si no hay líderes que nos estén orientando, si no hay líderes que no estén abiertos a la comunicación, si no hay líderes que no estén engranando y alineando los talentos de las personas que están en sus equipos, pues las personas se quedan simplemente en una organización donde hacen lo que tienen que hacer, pero no creando y construyendo futuros. Entonces, aquí es, dale Ángela, antes de que empiece entonces a contarles qué es eso del liderazgo generativo. Dale. Sí, mi pregunta es, claro, y cuando de pronto nosotros que estamos del área de recursos humanos entendemos de esa posición del valor que agrega el líder cuando puede tener esta información o conoce o sabe cómo hacer ese engranaje dentro de la organización con la gente por su liderazgo, ¿cómo es que podemos entrar con gente que es muy racional? Inclusive cuando entras a una empresa donde, no sé, de corte industrial, ingenieros todos duros, racionalizan, ¿cómo es que se toca esos corazones para que puedan ellos aperturar, ¿no? Mira, esto es lo más lindo, eso es lo más lindo de la conversación organizacional cuando nosotros hablamos de alinear el futuro, de alinear la visión, de alinear la misión, de generar espacios humanos. Y es que las organizaciones escuchan esto como un tema, perdón, creo que mi micrófono está haciendo ruido, entonces lo voy a tomar así. Las organizaciones piensan que cuando los coaches y los consultores y las personas que estamos hablando de una nueva forma de construir organizaciones, les traemos el tema humano, creen que es un tema romántico. Es decir, qué bonito, que ahora todos vamos a ser amigos y ahora entonces todos vamos a conversar chévere y entonces todos vamos a ser felices. No, aquí básicamente lo que necesitan entender las organizaciones es que hay otras cifras que afectan tus números, que afectan tus resultados, que afectan tus libros, que afectan los ingresos que tú estás teniendo. Si tú en una organización como, por ejemplo, como está pasando aquí en los Estados Unidos, que hay personas que no quieren venir a trabajar en tu organización ni si les pagas $40 la hora, es cuando las personas de la organización deberían preguntarse, ¿por qué la gente no quiere venir a trabajar acá? ¿Qué está pasando aquí? Cuando tú tienes 5 millones de empleados renunciando mensualmente, las empresas necesitan empezar a preguntarse, ¿qué es lo que tiene mi organización para realmente retener el talento y para que el talento no se vaya? Cuando tú estás pensando en, por ejemplo, eso, retención de personal, curvas de aprendizaje, nuevas contrataciones, capacidad creativa, innovadora y de producción de mi personal. Tú no estás hablando de nada romántico, pero sí estás hablando de que necesitas empezar a tener espacios de participación, espacios de compromiso y espacios donde las personas tengan la posibilidad de traer sus propias ideas. Si no, la gente se te va quedando, sin querer estar. Entonces, la conversación con los líderes, a mi juicio, no es una conversación de traigamos lo humano, ¿no? No, la conversación es cuál es el costo de no ser una organización que está consciente de quiénes son los seres humanos que están en su empresa, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, te voy a dejar un ejemplo muy chiquitico que ha sido bien importante. Hace 2 años, en el 2020, en Google, Google ha sido, bueno, creo que todo el mundo conoce aquí Google, no tengo que decirles quién es, pero era una de las organizaciones pues, más grandes del Silicon Valley y adicionalmente una de las que se preciaba por tener una de las mejores políticas de personal interno. Resulta que en ese año, en el 2020, hubo una vicepresidente que tuvo diferencias con el presidente de la organización porque estaban trabajando con temas sociales al interior y al exterior de la organización y ella hizo algunas
solicitudes internas con respecto a cómo deberían trabajar con los empleados y adicionalmente, exteriormente, cómo deberían ser las políticas de la organización a nivel humano. Y la organización no estuvo de acuerdo con lo que ella estaba diciendo y la sacó. A partir del momento en el que Google sacó a esta persona de su organización, se empezaron a crear sindicatos internos en Google. Y a partir de ese momento se rompió esta magia de que Google era un buen sitio para trabajar. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo de que los empleados no crean que eres un buen sitio para trabajar? ¿Cuáles son los costos que la gente tiene acerca de este es un buen sitio para ganar, pero este no es un buen sitio para trabajar, para crecer, para aprender? Simplemente que cuando llegue un mejor postor y te ofrezca más dinero o te dé otros costes, otras ganancias adicionales al solamente el ingreso, las personas se van. Que fue exactamente o que es exactamente lo que está pasando con la gran renuncia. Entonces, lo más interesante del tema del liderazgo generativo, del tema de la consultoría y sobre todo de la consultoría a través de qué pasa con el componente humano, es que si el componente humano de una organización no es el componente adecuado o no siente que hay una política interna o una cultura interna que es adecuada para ellos, la estructura y la estrategia de la compañía no funcionan, porque son una triada. La estrategia, la estructura y el equipo son una triada. Si la estrategia no funciona, no importa si tienes el mejor equipo y la mejor estructura, la organización no va a funcionar. Si tienes la mejor estrategia y la mejor estructura, pero no tienes el mejor equipo, la empresa no tiene cómo funcionar. Y lo mismo. Entonces, cuando tú defines la estrategia de una organización, generas una estructura que funciona con esa estrategia o para esa estrategia, pero necesitas el mejor equipo. Y si tu equipo está dormido, no está conectado, no está comprometido, no está alineado, pues tu estrategia no va a funcionar y tu organización no va a tener mucha vida. Entonces, lo más importante de trabajar con el tema de la productividad y con el balance de vida es que hoy en día las organizaciones dependen del tema técnico en su conocimiento acerca del negocio, pero dependen de su conocimiento adaptativo. Ya les explico para los que sientan que es una palabreja. Necesitan del conocimiento adaptativo para que ese conocimiento técnico dé frutos, dé resultados, ¿no? ¿Qué es esto del componente adaptativo? El componente adaptativo se le dice de muchas maneras. Hay algunas personas que hablan, por ejemplo, de la cultura interna de la organización o hablan, por ejemplo, de las prácticas y de las costumbres que tiene la organización. Entonces, el componente adaptativo son todas estas prácticas, hábitos, conversaciones que construyen la cultura interna de la organización, que promueven la comunicación, la conexión y la capacidad de conectarnos entre seres humanos para que el tema técnico funcione, ¿no? Y aquí les voy a dar otro ejemplo de la vida real que me pasó a mí cuando estaba todavía viviendo en Colombia. Hubo una empresa en Colombia muy grande, una de las empresas más grandes de telecomunicaciones, que se fusionó con otra, se cerró una compañía y se abrió otra compañía con toda la infraestructura que tenía esta organización y empezó a construirse el equipo desde ceros. Entonces, cuando trajeron el equipo, empezaron a contratar el mejor talento, ¿sí? El mejor talento, perfecto. Y para ser vicepresidente de tecnología, contrataron a un ingeniero summa cum laude de MIT. O sea, no podía haber mejor ingeniero de IT que un summa cum laude de MIT. O sea, este personaje llega a la organización, llega a la empresa y no pudo conectarse con el sistema humano, con las conversaciones que había alrededor, ni con su equipo,
ni con los pares de su organización. Para él, todas las personas estaban por debajo de él en conocimiento, estaban por debajo de él en capacidad, y no tuvo la capacidad de adaptarse a la cultura interna de la organización. Entonces, no importó el nivel técnico que tuvo, porque tenía el mejor, o sea, summa cum laude de MIT, pero no pudo adaptarse al grupo humano con el que estaba trabajando y con el que iba a trabajar. Duró 3 meses en la organización. Y es que a veces esto de ser adaptativo o de ser humano o de tener habilidades humanas o de entender el factor humano de conexión, de ser responsable por la dignidad, por la seguridad y por la productividad y la pertenencia de las personas que están en tu equipo, hay líderes que no lo entienden. Pero si eso no se da y si toda la parte adaptativa de comunicación, de prácticas, de conversaciones no existe, el tema técnico puede ser el mejor, pero no te va a funcionar. Entonces, de eso se trata el liderazgo. Y claramente, vuelvo y les digo, hay una combinación desde el tema técnico, hay una combinación desde todo el tema de conocimiento del negocio, del conocimiento técnico de tu función, de tu rol, pero adicionalmente necesitas conocer el tema humano. Y aquí quiero que hagamos un ejercicio, así chiquito, lo podemos hacer por el chat o lo podemos hacer abriendo los micrófonos. Les voy a pedir que piensen en ese líder que, o en ese jefe que ustedes admiran enormemente como jefe, o lo admiraron como líder, o lo admiraron como una persona que estaba al interior de la organización. ¿Qué era lo que más admiraban de esa persona? Pónganlo ahí, escríbanlo ahí en su chat. El compromiso con la gente. Gracias, José. Su capacidad de conectar con todo el mundo. Gracias, Mile. ¿Qué era lo que más admiraban? ¿Qué pensaban la gente primero? Su conocimiento. Gracias, Ángela. Excelente ser humano, su sinceridad, su calidad humana. Ok. Su conexión con el equipo. Su humildad. Súper. Gracias, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, su habilidad para compartir lo que sabía y engrandecer a las personas. Súper. Su compromiso con que todos crecieran. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para nosotros el conocimiento técnico es un conocimiento que se puede adquirir. Nosotros podemos buscar expertos técnicos, podemos tener especialistas técnicos en todas partes. Pero la capacidad de conversar, conectar, de, como dice esto aquí, de engrandecer a las otras personas, de conectar con las otras personas, de generar espacios seguros para que las personas aparezcan con su talento y con su conocimiento, es fundamental para cualquier líder o para cualquier persona que está liderando un equipo o que está dentro de un equipo, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar, de eso es de lo que habla el liderazgo generativo y eso es lo que construimos como coaches y como consultores al interior de las organizaciones. El espacio de coaching y de consultoría que nosotros trabajamos no es un espacio de coaching y consultoría de especialización en sistema financiero o consultoría en, no sé, en procesos o en calidad de procesos o en eficiencia a nivel técnico. No, nosotros estamos trabajando y trabajamos con todo el tema adaptativo y cómo el tema adaptativo soporta y ayuda al tema técnico. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Cada uno de ustedes es especialista en su tema técnico y cada uno de ustedes, precisamente como estaba diciendo José aquí, hay algo que es súper importante y es que el arte técnico que ustedes tienen se combine con el mejor arte adaptativo.
Entonces, el tema técnico que ustedes tengan se combine con el mejor arte adaptativo. Porque hay dos formas de crecer fundamentales. Uno, con tu tema técnico. Puedes ser excelente en tu tema técnico, tener claridad en cuál es tu oferta, qué es lo que tú produces, cuáles son los resultados que generas, cómo son los procesos, cómo acompañas a la gente. Pero debajo de toda esa oferta necesitas saber cómo son los ritmos humanos, cómo es la coordinación de acciones, cuál es el estilo de conversaciones que necesitas tener en cada momento de esa oferta, cuáles son las estructuras conversacionales que te van a acompañar en cada uno de los momentos de ese proceso de oferta, cuáles son las personas que deben estar contigo, cómo te das cuenta que las personas están listas para estar allí, cómo te das cuenta si las personas están comprometidas, les importa, no les importa estar allí, cuáles son las conversaciones que manifiestan la conformación de un equipo eficiente, de un equipo productivo, de un equipo de alto desempeño. ¿Cuáles son las conversaciones que le permiten a esos equipos hacer promesas comprometidas? Es decir, obtener los resultados en el tiempo que necesitan, en el momento que necesitan. Entonces, desde el espacio técnico, si el espacio técnico no tiene la capacidad de estar combinado con el tema adaptativo, el conocimiento técnico se convierte en información. O no es más que información. Entonces, lo interesante es que aquí alguien también, alguien nos estaba contando la capacidad que tenía ese líder, creo que era tú también quien lo estabas diciendo, Ángela, y es cómo lograr compartir con los demás todo lo que sabía, ¿sí? Cómo crea nuevas generaciones, cómo genera un legado. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros hacemos desde el liderazgo generativo. Y aquí, déjenme, voy a compartir un poquito rápido mi presentación. Pero, ¿ahí están viendo mi presentación? ¿Sí? Okay, súper. Sí. Gracias. Entonces, haciendo esta introducción de lo que estábamos hablando, cuando las personas hablan del liderazgo, las personas creen que el liderazgo tiene que ver con la respuesta de ¿soy líder o no soy líder? Y la respuesta realmente no es solamente en ¿soy líder o no soy líder? El liderazgo hoy en día en las organizaciones es una ceguera. Y es una ceguera porque cada uno de los seres humanos tiene un contexto y un pensamiento diferente sobre lo que es el liderazgo, pero adicionalmente creemos que tiene que ver con el liderazgo que aprendimos en experiencia, que aprendimos de nuestros padres o de nuestros jefes, y que ese liderazgo sigue siendo el mismo para toda la vida. Ah, yo soy líder o no soy líder. No, esto no es de si yo soy líder o no soy líder, o no es de si yo sé que las cosas, hacer que las cosas pasen. No, hacer que las cosas pasen es parte de la responsabilidad del líder. Necesitamos líderes que sean capaces de gestionar y de tener resultados. Pero nuestra afirmación más importante es que las cosas pasan a través de un líder que es capaz de poner todas las conversaciones que necesita poner para que su equipo logre que las cosas pasen, no solamente en resultados numéricos, sino en logros que le permitan a ese equipo seguir creciendo, seguir creyendo, seguir construyendo y seguir generando un futuro. Porque la respuesta del liderazgo no es somos líderes o no somos líderes. La respuesta del liderazgo es ¿en qué etapa del liderazgo estás hoy? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿En qué etapa del liderazgo están ustedes en este momento? Y esa es una pregunta de oro. ¿Y por qué es una pregunta de oro? Porque eso, el nivel de liderazgo en el que estoy yo hoy, siempre tiene la capacidad de ir subiendo. En alcance, en impacto, en resultados, en capacidad de pensamiento, en visión e inspiración. Puede ir creciendo también en el cambio histórico que yo estoy generando. Entonces, no importa ustedes dónde estén. Lo importante del liderazgo y lo importante del líder,
Y aquí, esta es una cifra que les traía al comienzo, que les contaba al comienzo, es los líderes para mí son las personas que son capaces de pensar en el futuro. Y he leído varios documentos donde la cifra de personas que están pensando sobre el futuro, diseñando el futuro y sabiendo hacia dónde van, no pasa del 15%. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, a Jim Collins, que habla del líder ágil, él dice el 7% de las personas son las personas que tienen su futuro claro, lo diseñan y son capaces de cumplirlo. Aquí, el otro día estaba leyendo del Institute for Future, cuál es el concepto, la conceptualización y la capacidad de pensamiento que las personas tienen sobre el futuro. Y resulta que solamente el 10% de las personas se preguntan sobre el futuro, lo diseñan y lo cumplen. Entonces, ¿cómo es posible lograr o que estas personas, primero que ese 10% suba, ¿no? Esta es una frase que a mí me encanta decir en mis conferencias, varias personas me lo han oído, pero mi mamá y mi abuelita decían, el que no sabe para dónde va puede llegar a cualquier lado. Entonces, a mí me da lo mismo llegar a cualquier lado, o yo realmente sé para dónde quiero ir, sé qué es lo que quiero hacer, tengo una planeación de cuál es el futuro que yo quiero, el futuro que me importa, el futuro que me inspira, con quiénes quiero realizar ese futuro, cuál es el tipo de resultados que quiero dar, cuál es ese espacio de líder visionario que quiero ser. Todas esas preguntas no solamente son fundamentales para ustedes, esas preguntas son fundamentales para todas las personas que ustedes como coaches y consultores acompañan en las organizaciones. Porque lo que más se van a encontrar son personas que están gestionando equipos, que no tienen una visión, que no conversan con sus equipos, que son personas que toman decisiones, que se sienten solas, que no saben manejar su cuerpo, que no saben manejar su emoción, que no saben escuchar, que creen que el futuro de la organización o del equipo solamente depende de ellos, que no tienen la capacidad de ver a su equipo, que no son ordenadas, que no tienen disciplina, orden y sistema de conversaciones, de recurrencias de conversaciones y realmente de ver qué es lo que están construyendo para el futuro. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos, ¿a qué se dedican? Y nos hemos dado cuenta que ese otro 90% de personas está dedicada a estar montada en la rueda del hámster. ¿En la qué? Sí, en la rueda del hámster. Es decir, hoy tengo que llegar a la oficina, tengo un to-do list de 1000 cosas por hacer, voy a hacer esto, 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 voy a hacer esto. Y nunca se preguntan para dónde vamos. Nunca comparten con el equipo la conversación de qué es lo que nos importa cuidar, para dónde vamos y qué es lo que queremos conseguir. Nunca comparten la conversación con el equipo de, oiga, ¿a usted le interesa lo que está haciendo? ¿A usted le gusta lo que está haciendo? ¿Usted quiere quedarse en este equipo o cree que usted puede generar valor en un mejor equipo? Y fíjense que no es una conversación romántica. Cuando yo hablo con una de las personas que está en mi equipo y le pregunto, ¿usted cree que aquí genera más valor que aquí? ¿Y por qué no lo pongo donde genera más valor? Porque nunca le he preguntado, simplemente le he dado un rol, unas funciones y un cargo y espero que ahí nazca, crezca, se reproduzca y muera. ¿No? Entonces, estas son el tipo de conversaciones, el tipo de trabajo que nosotros empezamos a hacer con el tema del liderazgo. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el liderazgo es un arte basado en prácticas efectivas que generan un futuro que importa. ¿Y qué es un líder para nosotros? Es un ser humano con competencias técnicas, con competencias gerenciales, con competencias de negocio, pero además con prácticas y técnicas y competencias adaptativas que generan una cultura sana. ¿Por qué una cultura sana? Y aquí vuelve y juega, no es romántico. Porque una cultura sana es sostenible en el tiempo. Las culturas tóxicas, las culturas dolorosas, las culturas frustrantes, las culturas del miedo no son duraderas en el tiempo, no son sostenibles. Y eso no necesito decírselo a nadie, hoy en día está más que comprobado.
no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado y les hablo mucho del Silicon Valley porque es donde yo más estoy, pero por ejemplo, en el último año más o menos, o en los últimos 8 meses, las pérdidas de billones de dólares, no millones, de billones de dólares que ha tenido Facebook por las políticas insanas de su cabeza y de los directores y los gerentes al interior de la organización. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con una cultura como la de Amazon, donde hoy en día tienen sindicalizado casi toda su organización, cuando hace 1 año, 2 años, la organización no estaba sindicalizada? O sea, algo pasó al interior de la organización que empieza a tener cambios sociales internos donde le empiezan a demostrar al líder, necesitamos una cultura diferente, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un líder. Y realmente si nosotros hacemos una combinación de lo que yo he venido conversando, lo que hemos venido o lo que les he venido contando, donde la gente no conversa, donde la gente no sabe cuáles son las habilidades humanas, donde adicionalmente solamente estamos el 10% pensando en el futuro. Pregúntense cómo están funcionando las organizaciones hoy en día. Y aquí les voy a contar un poquito mi propia historia. En el 2006, después de haber trabajado durante 20 o 25 años en una organización, en diferentes organizaciones, digo, no puedo más con las organizaciones. El nivel de estrés, de falta de visión de futuro, la imposibilidad de conectarme con la organización era toda. Y creó una crisis en mí y un espacio de sufrimiento en mí que yo no veía solamente en mí, sino lo que lo veía en toda la organización. Lo veía al interior de toda la organización. Y veía adicionalmente que las personas que eran líderes de la organización no se encargaban de eso. Y en ese momento me pregunté y dije, o sea, ¿qué hago con todos los años de experiencia que tengo, con todo el conocimiento que tengo? ¿Dónde lo pongo? ¿A quién se lo doy? ¿Cuál es el sentido de lo que yo estoy haciendo? No quiero que las personas sigan sufriendo en las organizaciones lo que yo estoy sufriendo y lo que yo veo. Esto era una organización que tenía 20,000 empleados en el país. Ya no quiero, porque lo oigo todos los días, ¿no? Y ahí descubro el coaching. Y el coaching cambió absolutamente en mi vida. ¿Qué me permitió el coaching? El coaching me permitió despertarme a mí, darme cuenta quién era yo, cuál era mi valor, qué era lo que yo traía y cuál era mi posibilidad de construir un futuro diferente para otras personas. Me dio, ¿qué más me dio? Me dio distinciones que tenía la posibilidad de poner a favor de las otras personas. Que no me dio el coaching, que después me dio el liderazgo y me dio el liderazgo generativo. Entonces, ¿qué no me dio el coaching? No me dio la capacidad de ir a una organización y poder poner una oferta lógica que la gente fuera capaz de escuchar, que las organizaciones fueran capaces de escuchar y que fuera de valor e interesante para ellos. Entonces, durante 1, 2 o 3 años me dediqué a hacer talleres. Y haciendo mis talleres me daba cuenta de muchos errores que tenían las organizaciones, de muchos problemas que tenían las organizaciones, pero no sabía cómo ponerlas en una oferta de valor coherente que hiciera sentido a las organizaciones. No sentía el nivel de impacto que yo quería generar. Y en ese momento me di cuenta que aunque yo hubiera vivido como líder de las organizaciones durante 25 años y hubiera tenido altos rangos en las organizaciones, porque alcancé a ser vicepresidente en una de las últimas organizaciones en las que trabajé, no tenía la capacidad de tener los ojos y de tener los oídos y de tener la estructura de conocimiento y de observador, de consultor, para poder hacer ofertas de consultoría al interior de la organización. Entonces, me di cuenta que no solamente tenía que ver con las ganas que yo tenía de hacerlo, sino que yo necesitaba la estructura para poder hacerlo.
Y a partir de entender quién era yo como líder, cuál era ese espacio de liderazgo en el que yo estaba, y empezar a crecer en mi propio liderazgo, pero adicionalmente conocer las estructuras adecuadas para ser un observador y un actor de la consultoría a nivel mundial de las organizaciones, me permitió eso empezar a trabajar en consultoría, empezar a trabajar a ofrecer procesos de consultoría, pero adicionalmente empezar a crear también mi propia visión como coach y como consultora para poder entrar a la organización y decirle a las organizaciones, esto es lo que usted debe hacer, esto es lo que usted puede hacer, esto es lo que este equipo debería estar haciendo, esto es lo que este equipo, esta es la razón por la que este equipo está fallando. Entonces, me entrené no solamente en el tema técnico y en la parte estructural del observador técnico que necesita tener un consultor organizacional, sino adicionalmente me entrené a mí misma para poder tener las conversaciones que yo necesitaba tener con gerentes, con líderes y con ejecutivos de las organizaciones para que escucharan lo que estamos hablando aquí. Y eso fue parte del proceso más importante que hice con el liderazgo generativo. Entonces, fueron 3 espacios y aquí se los voy a, quiero mostrárselos nuevamente. Aquí, blin, blin, blin. Entonces, el primero fue trabajar en mi presencia como líder, saber en dónde estaba yo, saber qué era lo que yo estaba haciendo, saber en qué nivel de conversación estaba y cuáles eran las maneras de poder escuchar a mi cliente para poder ofrecerle lo que yo necesitaba ofrecerle. Pero no tenía que ver solamente con mi oferta, tenía que ver conmigo, con mi propio liderazgo, con mi estructura como líder, con mi propia parada, ¿no? Yo tengo muchos de mis alumnos que me dicen, ay, Mari, pero es que yo no soy capaz de hacer eso. Ya no, lo que te hace falta es estructura de liderazgo, es subir en tu propio liderazgo y saber que lo que estás haciendo hoy en día tiene un nuevo espacio de ofrecimiento. Lo segundo era con estructuras organizacionales, era conocer las estructuras que se manejan en la consultoría organizacional y cuáles son esas estructuras, esos modelos prácticos, esas técnicas, esas disciplinas, esas conversaciones que me dan la estructura y el observador de un coach consultor organizacional que me permita entrar a la consultoría organizacional. Y aquí quiero contarles algo que he visto también en muchas de las personas que quieren entrar a hacer consultoría. Y es que entran a hacer consultoría con 2 cosas. Uno, con su conocimiento técnico y con sus años de experiencia como líder. Eso sirve, pero no es suficiente. Y lo segundo es con las habilidades básicas que han desarrollado en los programas de coaching de vida o de coaching. Y resulta que el coaching de vida es una cosa, el coaching organizacional es otra cosa. Entrar a hacer coaching de vida a las organizaciones es una de las razones por las cuales las organizaciones, y muchas organizaciones hoy en día, no quieren trabajar con coaches. Y es porque han entrado, han hecho coaching a los ejecutivos terminan renunciando o no terminan haciendo un crecimiento humano muy grande, pero no terminan siendo productivos, no terminan trabajando en el equipo y no terminan viendo la organización como tal. O terminan renunciando y la organización se queda con la cuenta y sin el ejecutivo. Entonces es como, ¿sabes qué? No me traigas coaches, tráeme otra cosa, pero no me traigas coaches. Ángela se ríe porque yo creo que le ha pasado como persona de recursos humanos. Entonces, yo necesito como coach y como consultor organizacional entender las organizaciones, saber cuáles son las estructuras organizacionales, entender cuál es la forma de pensamiento del ser humano, no solamente desde el individuo, sino cómo ese individuo, y aquí déjenme, les muestro algo que también es súper importante para nosotros. Cómo ese individuo está integrado y está auténtico, trabaja en el mismo, pero es capaz de construir relaciones estructurales para la organización
que se conviertan en un impacto, que se conviertan en un legado, que se conviertan en resultados. Entonces, esto es parte de lo más importante que afecta ese segundo punto que yo les decía de las estructuras organizacionales. Y es, yo no puedo trabajar con distinciones del individuo a una persona que está inmersa en una estructura organizacional que necesita verse en 3 dimensiones. Entonces, no solamente necesito mi presencia como líder y mi estatura y mi energía y mi cuerpo de líder para entrar a la organización, sino que necesito entender las estructuras. Necesito saber cómo funcionan los grupos humanos, cómo funciona un sistema humano, cómo funciona un individuo que crea relaciones de equipo y cómo ese equipo hace interdependencias al nivel de la organización que le permita a toda la organización generar resultados. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que está todo el tema adaptativo desde la presencia del líder, pero adicionalmente todo el tema técnico, porque necesito conocer esas estructuras. Entonces, aquí viene la respuesta un poco para algunos de ustedes que me estaban preguntando, Mari, ¿cómo se monetiza eso? O sea, ¿esto tiene retorno a la inversión? Entonces, muchos de los coaches que hacemos muchos cursos después de que terminamos de hacer nuestros procesos de coaching y nuestros procesos nuestros procesos de aprendizaje en coaching, queremos vivir del coaching y queremos que todo el mundo sienta la maravilla de haber sido coach. Eso nos pasa, creo que al 99.9%. Y es esto que yo descubrí en mí y esta felicidad de ser yo mismo y este espacio de autenticidad que estoy descubriendo, la quiero para todo el mundo. Listo, perfecto. ¿Cómo lo monetizo? ¿No? Entonces, ¿cómo lo monetizas? Y aquí esta es una de las cosas más importantes para mí en el programa. Y es, cuando tú tienes claro quién eres, cuál es tu oferta, cuál es tu arte, cuál es tu experiencia, cuál es ese tema técnico de experiencia que tú tienes, lo combinas con un nuevo liderazgo, con unas nuevas capacidades de acción, con una nueva forma de ser, con un sistema adicionalmente de estructuras organizacionales o de conocimiento técnico que te permite ver más allá de lo individual, sino que te permite ver desde el sistema técnico. Como coach y como consultor, empiezas a construir oportunidades nuevas. Empiezas a darte la oportunidad de hacer ofertas nuevas, de crear ofertas nuevas. Te das la posibilidad de empezar a tener conversaciones que no habías tenido. Te empiezas a dar la posibilidad de construir programas, de construir talleres, de empezar a hacer oferta de una manera en la que antes no lo habías hecho. ¿Por qué? Simplemente porque no te sentías oferta, porque no tenías el conocimiento técnico, pero adicionalmente no tenías el liderazgo para poder hacerlo. Entonces, el resultado que yo he visto durante los 40 años que hemos estado trabajando con el Instituto de Liderazgo Generativo a nivel mundial, pero adicionalmente los 7 años ya que hemos venido trabajando en Latinoamérica, lo que me he dado cuenta es que las personas que entran al programa empiezan a tener una posibilidad de acción, una capacidad de acción, una potencia y una fuerza sobre su oferta diferente a la que tenían antes. Empiezan a atreverse porque se sienten más sólidos en su liderazgo, pero adicionalmente empiezan a entender estructuras que no entendían antes, sobre las cuales pueden hacer ofertas valiosas. Entonces, aquí les traigo algunas de las estadísticas que yo he visto, que hemos visto con nuestros alumnos. Entonces, en presencia del líder y en su propia autoconfianza, en su propio autoconocimiento y en su capacidad de acción, nuestros alumnos han aumentado en un 80%. En el conocimiento de las estructuras organizacionales han conocido o han aprendido en un 100%. ¿Por qué? Porque hay muchas distinciones que pueden haber traído desde el sistema de aprendizaje de coaching, pero cuando lo ven en la organización empiezan a hacer distinciones completamente nuevas y diferentes, porque se ponen al servicio de un sistema y no de un individuo.
La oferta, el retorno de la inversión que hemos visto es más o menos, es mínimo del 20%. Y acá quiero decirles algo. Nosotros hemos visto personas que tienen mínimo un 20% de ingresos, pero la verdad es que las personas han tenido 30, 40, 50% de aumento. Y en la medida en la que ellos van, esto es para las personas que trabajan como coaches y consultores, porque tenemos otros que son muchos líderes que están en las organizaciones, que son coaches y que al interior de la organización empiezan a tener un retorno de la inversión diferente en el crecimiento de su cargo, en la capacidad de impacto que tienen, en la cantidad de gente que aprende, que empiezan a manejar, en la capacidad de proyectos que empiezan a hacer y pues en irse viendo, subiendo en su organización. Pero aquellos que están en el coaching y la consultoría han visto un mínimo de aumento del 20% sobre el valor de lo que ellos están facturando en este momento. Y lo otro que a mí me enorgullece mucho poder decir es que nuestro marcador de satisfacción sobre el programa es del 73%, es decir, es un marcador de satisfacción de clase mundial. ¿Eso qué significa? Que las personas que entran al programa se ven satisfechas sobre las 3 promesas que estamos haciendo. 1, sobre su presencia como líderes. 2, sobre el entendimiento de las estructuras organizacionales. Y 3, sobre la oferta del retorno de la inversión sobre su programa o sobre la inversión que están haciendo en el programa. Hay un cuarto factor que a mí me encanta y me enorgullece también, y es que nosotros creamos una comunidad mundial. Nosotros somos una comunidad que no solamente está en Latinoamérica, está en Estados Unidos, tenemos gente también en Europa, tenemos gente en Asia, tenemos gente en Oceanía, pero la comunidad que estamos generando y construyendo a nivel Latinoamérica es una comunidad muy buena, es una comunidad que va desde Argentina hasta Canadá, por ahí está Glory, que es nuestra representante en Canadá. ¿Y eso qué significa? Porque hay gente que me dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué significa? Lo que significa es que el proceso de aprendizaje que estás haciendo no es un aprendizaje que haces solo, es un aprendizaje que está cuidado, que está sostenido por personas que vienen haciendo esto hace muchos años. Yo personalmente tengo 14 años de experiencia en el coaching y en la consultoría y todo el tiempo mis alumnos me están preguntando, Mari, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Así que hay no solamente una metodología, sino que también hay un espacio de soporte por parte de Bob, por parte mía, por parte de los coaches, y donde adicionalmente vas viendo que hay gente que va creciendo y que va creciendo y va creciendo, no solamente porque toma el segundo año o el tercer año del programa, sino porque va creciendo en su capacidad de acción y va creciendo en lo que está haciendo. Entonces, hay personas que trabajan en las organizaciones. Ángela, me imagino que tú estás en el área de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchos líderes y muchas líderes que han generado cambios en el impacto, cambios en su rol y cambios en la manera como trabajan consultivamente con las organizaciones. Y esa es la manera, en la mejor manera en la que puedes crecer. Yo creo que las organizaciones y las personas que generan o que están en recursos humanos hoy en día en el programa empiezan a darse cuenta cuál es su función como socios de negocio de la organización y no simplemente quedarse en la función de lo que le piden a recursos humanos, que normalmente la ponen desde un espacio administrativo, pero empiezan a ser estratégicos en la manera como miran, en la manera como ofrecen, en la manera como empiezan a gestionar internamente. Y tenemos coaches y consultores que están trabajando también ya como coaches y consultores en las organizaciones. Pero no he visto una sola persona que no haya crecido tanto en su comunidad como en su liderazgo, no importa desde dónde empiece, en su conocimiento de las organizaciones y en la técnica de verdad de entrar en el espacio de las organizaciones y adicionalmente en el crecimiento del retorno a la inversión. Entonces, David, tú que me estabas preguntando,
¿esto tiene retorno a la inversión? Sí, tiene retorno a la inversión. Y el retorno de la inversión depende del trabajo que tú estés haciendo, de ser una nueva oferta, de entender dónde quieres estar, con quién quieres estar, cuál es tu oferta y empezar a atreverte. Entonces, el incremento en tu retorno a la inversión es directamente proporcional a lo que te atrevas o a lo atrevido de empezar a generar más confianza en lo que estás haciendo, que lo vas a hacer porque vas a empezar a trabajar ampliamente en tu liderazgo, pero adicionalmente en ver esa oferta estructurada, en poder estructurar la oferta. Eso es lo más interesante para mí en la diferencia entre las personas que solamente tienen el entrenamiento como coaches y las personas que empiezan a tener un entrenamiento como líderes. Y es que empiezan a estructurar sus ofertas de una manera diferente. Porque empiezan a tener un autoconocimiento diferente, porque empiezan a tener un relacionamiento diferente, porque empiezan a entender las organizaciones diferente y porque empiezan a darse la oportunidad de abrir nuevos espacios y de crear nuevas oportunidades. Entonces, eso para mí, eso es el CCG. El CCG, voy a decirlo clarísimamente, no es un programa de aprendizaje técnico o no es un programa de solo aprendizaje técnico. Cuando entras al CCG, estás dispuesto a cambiar tu vida. ¿Quién eres? Tu estructura. Me encanta porque Mile se ríe y hace así. ¿No es cierto, Mile? Mile está terminando su primer año y si quieren ahorita le pedimos a Mile que nos cuente su experiencia. Pero eso es lo más importante. Lo importante es que te empiezas a ver a ti mismo diferente. Y cuando tú te empiezas a ver a ti mismo diferente, confiado, estructurado y sabiendo lo que vas a hacer, tu retorno a la inversión empieza a funcionar, porque te empiezas a atraer de una manera diferente, porque empiezas a ver oportunidades, porque empiezas a ver cuáles son las oportunidades que me importan, en dónde quiero estar. Y eso es lo que hacemos. Entonces, quiero parar aquí un ratico. Le voy a pedir a Mile que nos cuente qué le ha pasado a ella este año, ¿no? Y quiero que me hagan preguntas, ¿no? Que me pregunten hasta ahora cómo van, qué es lo que quieren saber adicionalmente del programa y en qué momento de decisión están. Mile, dale, regálanos ahí unos 2 minutos o máximo 5 minutos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Dale, Mari, gracias. Así totalmente echada al agua. Sí, además, lo siento, pero es que me pareció divino porque yo te veía y la cara se te empieza a iluminar y entonces empiezas a decir que sí y yo digo, pues en Colombia decimos dar papaya cuando tú aprovechas una oportunidad que alguien te ha dado. Entonces, Mil está aquí y me da papaya y yo digo, pero ¿cómo no le voy a decir que nos cuente qué ha pasado en el CCG1? Cuéntanos. Total. Mira, 2 cosas que me aparecieron escuchándote ahora, que me conectaron full como con el momento en el que estoy yo ahorita que estamos como en la fase final de la formación. Una, definitivamente esto de la transformación de la presencia como líder y en mi caso lo he sentido totalmente. Yo no hago o no hacía consultoría organizacional ni nada de eso, sí me formé como coach ontológica desde antes, pero cuando llegué al programa, además yo ni sabía en qué me estaba metiendo, yo llegué por intuición, como que algo me sonó por ahí y aquí acabé. Y yo decía, bueno, pero yo pues líder no soy, esa era como que mi etiqueta. Y parte del proceso para mí ha sido darme cuenta de esto que decía Mari hace un ratito de no es que soy o no soy líder, es en qué lugar estoy. De repente tengo unos roles de liderazgo en un lugar, tengo otros roles distintos en otro espacio de mi vida y además es algo que se puede construir todo el tiempo. Entonces eso para mí ha sido súper, súper valioso. Y lo segundo es este tema de ser oferta, desde dónde nos paramos distinto para hacer oferta. Cuando yo hice mi formación en coaching, además que le coqueteé a la idea como durante 3 años hasta que finalmente decidí como, bueno, sí, lo voy a hacer, porque me pasaba un poco lo que decía, creo que José hace un rato, yo me formé como ingeniera ambiental además, o sea, lejísimos del área de recursos humanos, lejísimo del área administrativa y demás, y yo decía, pues yo qué me voy a meter a hacer coaching,
pero como que algo me llamaba ahí. Y ahorita lo que estoy logrando hacer con toda esta estructura que me trae el CCG es lograr definir como, y bueno, sí, hay algo que yo puedo entrar a hacer en este mundo organizacional también. Entonces, como darle esa estructura, creérmela y empezar a hacer ofertas desde un lugar distinto, eso es lo que para mí está trayendo, digamos, en este momento, que se ha venido construyendo a lo largo de todo el proceso, pero que ahora como que estoy empezando a ver esa, como florecer, digamos, esa semillita que se plantó al inicio del programa. Entonces ha sido súper valioso para mí en términos de eso, de atreverme a hacer algo distinto y de creer en mí, desde un lugar diferente y de ser oferta. Y pues claro, sí, este tema del retorno a la inversión, que también era como una de las grandes preguntas que yo tenía al inicio del programa, me hace todo el sentido lo que nos estabas compartiendo ahora de, pues depende de que cada quien cómo lo vaya incorporando, transformando y que tanto se vaya atreviendo. Pero lo cierto es que más poquito o más bastante, creo que no hay forma de no hacerlo, porque el programa transforma de una manera en que, o sea, me transforma a mí, a cada persona de una manera en que no puedes no reconocerte como líder, ¿sí? Desde el líder de tu propia vida hasta el líder de la organización en la que estés. Entonces, desde ese lugar no hay forma de no generar, no hay forma de no crear. Y eso es lo que para mí ha traído el programa. Me encanta porque Mile fue como dice ella, o sea, yo llegué aquí por instinto y del instinto que además validaste 100% tu instinto, te das cuenta cómo te has ido transformando y de cómo has ido evolucionando eh, con lo que estás haciendo. Gracias, perdona por echarte al agua porque venías a escuchar y finalmente Ese es otro aprendizaje, en otra me hubiera ido corriendo. Claro. Y es que eso es súper importante. O sea, las personas no son oferta porque las personas no se sienten capaces de atreverse a. Entonces, yo tengo muchos alumnos que son personas que son líderes en las organizaciones y no se atreven a tener muchas conversaciones con sus jefes o no se atreven a tener conversaciones con otras áreas de la organización y dejan su crecimiento hasta donde van o dejan su nivel de impacto hasta donde van porque no se atreven a tener una conversación, ¿no? Precisamente en el grupo de Mile tenemos 3 personas que están trabajando en organizaciones, 4 personas que están trabajando en organizaciones, ¿no? Todas tus compañeras son líderes de organizaciones y todas ellas manifiestan, mis conversaciones son diferentes, me estoy atreviendo de manera diferente, estoy empezando a tener conversaciones que nunca había tenido ni con mi jefe, ni con mis pares, ni con mi organización, porque empiezas a tener, como dice Mile, o sea, la estructura que te da el programa y el conocimiento que te da el programa, no solamente como líder, sino al interior de la organización, te da la claridad para poder tener las conversaciones, ¿no? Así que el retorno a la inversión va a estar en tu capacidad de acción y el retorno a la inversión va a estar en la capacidad de atreverte y decir, ahora yo sí puedo hacer esto. Yo me siento capaz de hacer esto. Y te sientes capaz porque tienes el liderazgo para hacerlo, porque has crecido y evolucionado en tu liderazgo, pero adicionalmente porque lo ves claramente, porque empiezas a tener mapas claros de cómo tener la conversación. Así que, pues como dice Mile, pues el retorno a la inversión es imposible no tenerlo. Gracias, Mile. Entonces, quiero que me pregunten, o sea, tienen preguntas, quiero saber qué preguntas tienen, qué espacios adicionales de información necesitan. Sé que obviamente no les he contado del programa o la estructura del programa, pero hasta aquí, ¿cómo van oyendo lo que van oyendo y qué preguntas quisieran hacer? Creo que respondí todas las inquietudes. Creo que respondí todas las inquietudes de lo que habíamos dicho al comienzo, ¿verdad? Creo que sí. Good. Entonces, preguntas. Como dice Bob, este es un momento de liderazgo. Chicos, preguntas hasta acá. ¿Hay algún enlace o lugar donde uno puede buscar información sobre el programa en adición a lo que se está discutiendo aquí?
Claro que sí. Entonces, José, aquí lo que estamos hablando aquí hoy es cuál es la relevancia en tu vida sobre el programa, ¿sí? ¿Qué va a causar el programa en ti? ¿Qué es lo que va a pasar en ti? Pero obviamente el programa tiene una metodología y el programa tiene adicionalmente pues toda una estructura, ¿no? Entonces, la estructura del programa está hecha para darte fortaleza, por ejemplo, en los 3 niveles que estábamos viendo, en el individuo, en la parte de equipo y cómo formas tu equipo, y adicionalmente cómo generas resultados a nivel mundo o a nivel resultados. Entonces, cada una de esas 3 partes tiene un acompañamiento de tu líder, tienes coaching individual, donde tú vas a estar viendo cuál es la estructura, tu camino, cuál es ese camino que José viene a hacer, cuál es ese salto de liderazgo en el que está. Como les decíamos con Mile, no, la respuesta no es si son líderes o no, ¿no? Aquí hay líderes, por ejemplo, como Armando. Armando es el CEO de una organización. Entonces uno dice, bueno, pues si es un CEO, ¿dónde más va a crecer? Claro que hay diferentes espacios de crecimiento para él. Hay una posibilidad de hacerse, seguir creciendo como líder de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos a Juan Manuel. Juan Manuel es emprendedor y tiene su propio trabajo en todo el tema de mercadeo de marca personal y está en su proceso de liderazgo y seguramente va a crecer en su proceso de liderazgo. Tú o Ángela o David o Esteban también, gracias. Cada uno de ustedes está en un momento de liderazgo y ese momento de liderazgo, cuando hay un aprendizaje, viene desde el sitio donde ustedes dan hasta donde ustedes quieren ir. Y ese acompañamiento individual te lo hace un coach. Durante los 10 meses y medio del programa tienes 8 sesiones de coaching dedicadas a ti. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me hace falta? ¿Cuáles son los miedos a los que me enfrento? ¿Cuáles son mis bordes? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo los sobrepaso? ¿Por qué hasta hoy no me he atrevido a hacer lo que estoy haciendo? Pero adicionalmente, ¿a qué estoy dispuesto? ¿No? Entonces, ahí hay todo un proceso de esas 4 preguntas básicas, que son 4 preguntas enormes en las que vas a ir girando alrededor del programa todo el tiempo y es, ¿qué te importa cuidar? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los resultados que quieres tener? ¿Cuáles son tus promesas? Pero adicionalmente, ¿cuáles son tus bordes? Y adicionalmente, ¿a qué estás dispuesto? ¿No? Y todo ese trabajo lo vas a estar haciendo con tu coach individual. Vas a tener un equipo de estudio, porque para nosotros es fundamental que la gente a nivel mundial sepa que el liderazgo es un arte de equipo. Uno de los productos más importantes de un líder es su equipo. Si el líder no se da cuenta que el equipo es uno de sus productos, de lo que produce, no tiene equipo, no es un líder, es simplemente un gestor. Entonces, te damos un equipo de aprendizaje, un equipo que te va a estar haciendo vivir y sufrir las experiencias de estar en equipo. ¿Qué significa ser un equipo? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son las conversaciones constitutivas de un equipo? ¿Qué es un líder de equipo? ¿Cómo se genera la autoridad? ¿Cómo se gana la autoridad? Todo lo que tienes que ver con la formación de equipos lo vas a tener con tu equipo de aprendizaje. Ese equipo de aprendizaje tiene 16 sesiones de trabajo con el mismo coach que te está haciendo el trabajo individual. ¿Por qué? Porque ese coach necesita verte en tus 3 dimensiones, en tu dimensión individual, en tu dimensión grupal y en tu tercera dimensión, que es cómo produces resultados, que es el proyecto de laboratorio, que al final los últimos 4 meses los últimos 5 meses del año o del programa, estás haciendo un proyecto donde el equipo tiene que dar resultados satisfactorios con un cliente. Entonces, tu coach te va a acompañar en esos 3 espacios para poder verte en las 3 dimensiones. ¿Sí? Eso va a estar acompañado por conferencias. La estructura es, vas a tener 3 conferencias grandes en el año, vas a tener adicionalmente clases todos los martes o una vez a la semana, donde vemos diferentes temas.
Vas a tener también la posibilidad de tener 2 talleres somáticos, porque el cuerpo es el templo del líder. O sea, un líder sin cuerpo no es un líder, ¿no es cierto, chicas? Entonces, vas a aprender cómo manejar tu cuerpo, qué significa tener energía, cómo haces una conversación, cómo funciona la conexión, cuál es la diferencia entre tener una conversación así y tener una conversación así, cuáles son los efectos que generas y hacer mucha conciencia acerca de cómo es mi cuerpo y cuál es el efecto que genero en el espacio de la relación con los otros. Entonces vas a tener 2 conferencias somáticas y adicionalmente vas a tener algo a lo que yo le llamo el taller de partes. Y el taller de partes tiene que ver con cómo manejas tus miedos, cómo sobrepasas tus miedos, cómo las identificas, esas partes que tienes que te permiten hacer unas cosas o que no te permiten hacer otras y empiezas a integrarlas. Parte de lo que hacemos en el trabajo de partes tiene que ver con integrarte, con darte cada vez más autoconocimiento, autoconfianza y poder seguir estructurando ese líder que quieres generar. Entonces, ahí vas a tener también parte de estructura, vas a tener guías donde todos los meses tienes una guía sobre una estructura práctica diferente, donde te vamos a decir qué es lo que necesitas ir practicando, qué es lo que necesitas ir aprendiendo. Bueno, le voy a pedir a Glory. Glory, ¿podrías poner el link del programa, por favor? Maribel, una pregunta sobre... yo estoy en Estados Unidos. Sí. Entonces, algo que me surge, o sea, las organizaciones de liderazgo problemas tienen todas. Vamos a decir, tienen esas oportunidades de liderazgo, todos esos gaps y lo que estábamos hablando al principio de quiet quitting, del mismo de Great Resignation y todo eso. Es un problema a nivel mundial. Ahora, el tomar el programa, vamos a decir, en mi caso, estoy hablando de mío individual, ¿me conviene tomar el de Latinoamérica? ¿Debería tomar el de Estados Unidos o realmente no importa? Ya, entonces mira, aquí hay algo que es súper importante para ti y es que el programa que nosotros hacemos en Latinoamérica está basado, es exactamente el mismo programa que tienes en Estados Unidos, en las guías, en la estructura y en quien lo dicta. Y quien lo dicta es Bob. Entonces, todo el programa que tú vas a tener en Latinoamérica, y esa es una de las cosas que para mí era más importante. Y ahorita te voy a contar un poquito de eso porque creo que es importante que lo escuches. Tu facilitador es Bob. Bob es el fundador del Instituto de Liderazgo hace 40 años, ha trabajado en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, estudió en Stanford, trabajó en Stanford, después trabajó en otra universidad, después trabajó en Motorola como vicepresidente de programación y desde ahí empezó, después de haber estado durante mucho tiempo en diferentes organizaciones, ya le oirás la historia. Empezó a trabajar con todos los temas todos los temas ontológicos o los temas de coaching, empezó a trabajar con el tema del manejo del cuerpo a través de Richard Strozzi. Él es ingeniero también, así que va a ser una felicidad para ti darte cuenta que la estructura del programa es muy sistémica, ¿no? Es muy, muy sistémica. Entonces, el programa que tú tienes en Latinoamérica es exactamente al de Estados Unidos. Quien lo dicta es Bob. Todos nosotros como coaches y como consultores hemos aprendido de él directamente. Y aquí hay algo que es bien importante y es, tú eres latino y eres un latino que está trabajando en el espacio de la multiculturalidad en Estados Unidos. Para mí ha sido fundamental trabajar en Estados Unidos entendiendo mi propia cultura también y entendiendo también cuáles son las diferencias entre el sistema americano y el sistema latino. Y ha sido un plus para mí, por ejemplo, darme cuenta que el trabajo de los seres humanos estamos creados de nuestro sistema interno y de nuestro sistema externo.
En los Estados Unidos, lo que yo me he dado cuenta desde hace 12 años que vivo acá, es que las personas tienen mucho compromiso. Tienen mucho compromiso, pero no tienen, o sea, tienen mucha disciplina, mucho compromiso. Si ellos te dicen que van a hacer esto, ellos lo hacen. Porque están basados en el make it happen, ¿sí? En hacer que las cosas pasen. Pero el espacio de compromiso humano y el espacio de ¿para qué lo estoy haciendo? No es tan profundo. Yo a eso le llamo el corazón. No es necesariamente el corazón, pero te lo voy a poner en esa similitud. En Latinoamérica somos lo contrario. Tenemos un montón de corazón, pero no entendemos el compromiso y no entendemos la estructura disciplinar. Entonces, lo que nosotros hacemos en Estados Unidos es dar corazón y en Latinoamérica lo que hacemos es dar disciplina. Entonces, tú tienes una combinación muy chévere porque tienes la parte de, no sé hace cuánto estás acá, pero puedes ver cómo las dos, hace 5 años, ¿sí? Ok, estás aquí hace 5 años. Sí, hace 5 años, los 20 años igual fueron en una empresa americana. Ok, Pero la cultura era diferente, ¿no? Desde República Dominicana, luego Puerto Rico y luego acá. ok. Entonces te vas a poder dar cuenta que en el estilo americano, las conversaciones que tú vas a tener que tener, vas a tener mucha facilidad en la conversación técnica y en la conversación de estructuras, y la conversación humana va a ser una conversación en la que necesitas trabajar más. Entonces, este sistema te da la posibilidad de entrar a unos niveles de profundidad, de alineación diferentes para poder seguir trabajando con Estados Unidos. En Latinoamérica nosotros lo que necesitamos hacer más es trabajar más con el compromiso, trabajar más con la disciplina, trabajar más con la recurrencia de las prácticas. Entonces, las conversaciones son las mismas. Lo que pasa es que vas a poder aplicar unas o vas a poder aplicar otras. Bueno, y hay otra diferencia muy grande con Estados Unidos y es que el trabajo que nosotros hacemos en Latinoamérica tiene un alto énfasis en equipos. Y la razón por la que tiene altos énfasis en los equipos, que eso no lo hacen tanto en Estados Unidos, lo están empezando a implementar porque vieron los resultados que estaba dando en Latinoamérica. Lo que más me importa a mí es que la gente sepa, como coaches y como consultores, que los equipos, los seres humanos somos seres de manada. Así que los equipos son fundamentales. Aprender cómo funcionan los equipos, cómo trabajar en equipo es fundamental, porque los coaches y los consultores y muchas veces los líderes estamos acostumbrados a vivir solitos, a trabajar solitos. Pero eso significa que tenemos menos capacidad y menos alcance. Entonces, aprender de equipos va a ser súper importante para los coaches y los consultores, porque si no viven en equipo, ¿de qué hablan en las organizaciones? Entonces, hay que vivir los equipos. Entonces, esa es una de las cosas también más importantes que hacemos en Latinoamérica y es que te hacemos vivir en equipo, te hacemos experimentar en equipo. Y bueno, y tú que conoces la cultura de aquí es una cultura muy solitaria y muy de venga y hago lo que yo hago. Pero si tú ves personas como, no sé, que están hablando hoy en día de liderazgo en Estados Unidos, como Seth Godin o como Simon Sinek, todos están empezando a trabajar en el tema de para qué haces lo que haces, cuál es el why y adicionalmente hazlo con un equipo. Entonces, esto te va a servir un montón en el mercado americano. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Dale. Muy interesante porque lo relaciono ahorita con lo que dijiste al principio de cómo a partir de la pandemia cambió todo como resurgimiento por el interés en el liderazgo, por los nuevos retos. De igual manera, esto que mencionas de la parte cultural, las diferencias entre Latinoamérica y el programa de Estados Unidos es que igual la pandemia con esta nueva posibilidad de trabajo remoto, ahora abrió la posibilidad de trabajar con equipos multiculturales. Y es un reto más grande todavía, porque igual la empresa donde estamos trabajando con 7 países. Sí. Y podemos ver los choques y los problemas que se dan al respecto. Y de hecho justo hoy platicaba con uno de mis colegas,
hay un efecto muy, no sé cómo llamarle, peculiar, curioso aquí en México, por ejemplo, en este tema de la diferencia entre que le metemos mucho corazón, pero hay poca disciplina y poco compromiso. Curiosamente, cuando alguien de México se va a trabajar a una empresa, y sobre todo si se mueven de país, se van a Canadá o Estados Unidos, cambian completamente, y lo que no hacían aquí, lo hacen bien allá. De veras, o sea, Claro. estás todo el tiempo como que tratando de hacer que hagan ciertas cosas, que cumplan con ciertos procesos y requerimientos, y se niegan rotundamente a hacerlo, como que hay algo que los detiene, y si se lo piden en México no lo hacen. Pero si se lo piden en Canadá o en Londres o en Estados Unidos, felices van y lo hacen. Sí. Y eso quiero entenderlo y saber qué podemos hacer al respecto, porque todo el tiempo estamos con eso. Y ahorita te digo más el tema de trabajar con gente pues estamos trabajando con gente desde Chile hasta Canadá, e inclusive gente en la India y en España. Y es un O sea, reto es un así, reto pues las impresionante. diferencias culturales, del lenguaje, es muy complicado. Es muy complicado. Y fíjate que ahí es cuando yo les hablaba acerca de tener una cultura sana, para las empresas que están trabajando en multiculturalidad, no pueden dejar en lo tácito cuál es la cultura de la organización. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, en empresas como, perdón, voy a volver a dar los mismos ejemplos, como Apple o como Yahoo o como Google, es que crean culturas internas. Crean la cultura de la organización y no dejan que sea la cultura de los seres que viven en la organización la que prima. Entonces, todo está regulado, todo está organizado, todo está dicho. Las prácticas están hechas. Entonces, esa es la importancia de las prácticas conversacionales, Armando, y eso es súper importante, y es las prácticas conversacionales, las prácticas diarias que tengan los líderes son las que empiezan a crear la cultura. Porque mientras la organización no tenga su propia cultura, entonces va a depender de la cultura del mexicano que choca contra el indio, que no entiende al chileno o que tiene una diferencia con el gringo. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos dejando que cada quien haga lo que puede hacer. Entonces, ahí lo más importante va a ser es crear prácticas de empresa. ¿Por qué? Porque las prácticas crean cultura. Y cuando tú tienes una cultura, entonces tienes la posibilidad de irte a la práctica y no depender de quiénes somos tú y yo. De eso te puedo contar mucho más allá. Pero lo otro que estás diciendo, lo que mencionas acerca de por qué lo hacen aquí y no lo hacen allá, es porque estamos inmersos en la cultura en la que estamos. ¿No? Y bueno, y ahí algún día podemos tener una conversación acerca de todo el tema de la cultura del dominante y el subordinado. Y es cuando una persona que ha estado en una cultura subordinada sube a la cultura dominante, adquiere todas las características de la cultura dominante, porque no quiere volver a la cultura subordinada. Sí, no, y me hace sentido porque más un amigo siempre me ha contado a que en México posiblemente permea mucho la cultura de muchas Americana, personas. norteamericana. No, pero a más allá de eso, mucha gente aquí todavía trae el estigma de que somos un pueblo conquistado. Sí, sí. Y, Sí. y se ve en la actitud, en la manera en la que opera la gente y cómo se define a sí misma y cómo se ven. Sí. Voy a hacer una videoconferencia sobre eso, sobre qué pasa con los grupos dominantes y qué pasa con los grupos subordinados. Y te cuento lo que pasa, porque, por ejemplo, aquí pasa, el latino viene acá y no importa cómo manejen su país, aquí no se pasa un semáforo en rojo, cumple todas las reglitas, Exacto. todo el mundo va ordenadito, todo el mundo cruzan la calle en la esquina. cruzan la calle en la cebra, exacto. Sí. Y allá somos un desmadre, como dicen ustedes los mexicanos. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que si tú eres de una cultura subordinada, como el síndrome del conquistador o del conquistado, y entras a una cultura dominante, adquieres las características del grupo dominante, inclusive de una manera más acérrima,
porque no quieres volver al espacio subordinado. Este es un tema que he trabajado mucho con las mujeres que entran en espacios de liderazgo en organizaciones de hombres. Es súper importante, es muy fuerte, porque está adicionalmente basado en, hay 8 pilares culturales que te dicen, tú eres un subordinado, o tú eres un dominante. Y eso está visto en tu comportamiento. Eso ya, bueno, son cositas que podemos ver otro día. Gracias. Entonces, no, con gusto. Queridos míos, se me está pasando el tiempo y no quiero terminar mi conversación sin contarles algo que siempre me preguntan y que es importante también que ustedes lo sepan para considerar su, o sea, venir o no venir al programa. El programa es un programa de especialización en coaching, en consultoría y en liderazgo. No lo consideren como no quiero que lo consideren como un programa de contenido técnico, sino realmente es un espacio de especialización que les va a permitir, como les dije, subir en su espacio de liderazgo, en la estructura como coach consultor, en el retorno de la inversión y en la participación de una comunidad internacional latinoamericana de coaches y consultores. Los precios del programa, el precio promedio del programa es de $7,500 y dependiendo de la fecha en la que pagues o dependiendo de la fecha en la que te inscribas y de la forma de pago, el programa tiene un valor o tiene otro. Al 31 de diciembre tenemos un precio súper especial de $6,650. O sea, tenemos un descuento de $850 para aquellas personas que se inscriban en diciembre y paguen hasta el 15 de enero. Entonces, no se pierdan este valor. Este valor está tratando de compensar el valor que en algunos países ha perdido el dólar. Así que estamos dando, este es el precio de lo que nosotros llamamos un early bird. Si se inscriben antes del 31 de diciembre y pagan, digamos, necesitan pagar de manera financiada, el valor del programa es de $6,900. Sigue teniendo un descuento de $600, que también es un descuento importante. Entonces, esta es una conversación que siempre tenemos y yo les recomiendo, si ustedes están buscando convertirse en coaches, en consultores o en convertirse en socios de negocios, por ejemplo, Ángela, tú ser el socio de negocio de la parte de negocio de tu organización. Si tienes un cargo consultivo al interior de tu organización, por ejemplo, si eres un product manager o un project manager o eres una persona de proyectos, este es el programa de especialización que necesitas, porque te da la posibilidad de tener la escucha y la organización y la estructura que necesitas para tu programa. El pago financiado, María Teresa, nosotros lo que hacemos es que tienes un valor de inscripción de $1,500 y después tienes hasta 12 meses más para poder pagar el resto del programa. Así que esa puede ser una posibilidad de financiación. La otra posibilidad de financiación es que hagas 10 pagos iguales sobre el valor del programa, del valor del programa en el momento en el que te inscribas. Entonces, les dejo los precios a diciembre, no los desperdicien, son precios que son realmente buenos e importantes sobre el valor del programa. El programa, como les cuento, cuesta $7,500, en Estados Unidos cuesta $10,000, así que tiene un valor también importante por la diferencia entre hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en Latinoamérica. Porque aquí pues estamos considerando realmente el valor adquisitivo de las personas que están en Latinoamérica y la diferencia que hay con Estados Unidos. Entonces, nada, pues los invito a que revisen. Aquí Gloria les dejó aquí en el chat el link del programa y les hago una invitación especial. Nosotros todos los meses tenemos un espacio que se llama el CCG por un día.
¿Qué es el CCG por un día? Creo que algunos de ustedes vinieron. Armando, tú viniste al de la semana pasada, no sé si Juan Manuel, creo que también estuviste el de la semana pasada. Pero es un espacio súper, no sé si David estuviste, ¿sí? ¿Estuviste también? ¿No? ¿No? Ok, entonces, este 16 de diciembre vamos a tener un CCG por un día. ¿Qué es el CCG por un día? Es un evento de 4 horas facilitado por Bob, donde vamos a estar contándoles cómo funciona el programa, cuál es el tipo de conversaciones que hacemos, cuál es el tipo de profundidad del sistema, cuáles son los fundamentos del liderazgo generativo y cómo eso funciona para los coaches y los consultores. Pero lo que queremos es que durante esas 4 horas ustedes vivan lo que pasa en una conferencia del CCG y miren cuál es el tipo de conversaciones y cuál es el tipo del sistema que nosotros producimos y generamos al interior de la organización. Entonces, Glory, si quieres, ponles ahí el link del CCG por un día para quienes se quieran inscribir. 16 de diciembre estaremos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en horario de Bogotá, Lima, para quienes quieran venir a vivirlo, ¿no? Aquí ustedes oyeron cuál es la relevancia del programa, cuáles son como las instancias del programa, pero lo interesante es poder tener como ese saborcito de cuál es el estilo de vida en el que me voy a meter. O cuál es el estilo de vida que voy a empezar a tener, ese estilo de vida del que hablaba Mil. El programa es 100% virtual, María Teresa. Sí, por ahora nosotros seguimos trabajando con los espacios virtuales y la razón por la que seguimos trabajando con los espacios virtuales son 3 razones. La primera, porque hay muchos países, bueno, primero porque todavía no sabemos en qué vacuna va cada país, ¿no? Entonces, el tema del COVID, hay personas que todavía, hay muchos países y muchas personas que ya lo tienen controlado, pero hay otras personas que prefieren todavía no estar en qué COVID voy y en qué vacuna voy. Y para nosotros es súper importante saber que las personas que están van a estar seguras y van a estar tranquilas en todas las conferencias. Y la segunda razón es porque como nosotros somos o sea, estamos haciendo el programa a nivel internacional, hemos visto que hacer las conferencias en vivo puede estarle costando a las personas $1,000, $1,200, $1,500 más entre tiquetes, hoteles, alimentación y este tipo de cosas. Y en tiempos de recesión preferimos que esa inversión no tengan que hacerla. Estamos pensando y estamos organizando hacer un encuentro de egresados y un encuentro para todas las personas egresadas de la comunidad. Ya esa será una noticia que les traiga después, pero por ahora, en cuanto a seguridad de personal, seguridad de salud y adicionalmente inversión, no queremos que haya un incremento adicional de inversión para ustedes, porque de verdad las aerolíneas están terminando de ganarse lo que no tuvieron, lo que no se ganaron en pandemia. Así que, o sea, $1,200, $1,300, $1,400 a donde vayan, ¿no? Entonces, listo. Entonces, te invitamos, José, cuando tengamos el presencial. Lo que les quiero contar es que los niveles de conversación, de conexión y de compromiso que nosotros tenemos a través del sistema virtual nos han mostrado algunas diferencias, pero no nos han mostrado muchas diferencias donde digamos, no, la persona no puede vivir el programa si lo está haciendo de manera virtual. Además, tal cual como decía Armando ahorita, si ustedes van a ser consultores, ustedes necesitan aprender a ser consultores a través de este sistema, porque las empresas van a estar unos en un lado, otros en otro, otros en otro, y la pregunta siempre va a ser, ¿a través del tema virtual se puede? Sí, a través del tema virtual se puede hacer consultoría y se pueden generar niveles de conexión.
Claramente, habrá algunas empresas donde el nivel de conexión se necesita hacer de manera personal, pero este sistema les da a ustedes la posibilidad de tener mayor impacto. Perdón por el ruidaje que me están haciendo aquí afuera, ¿se oye mucho? ¿No? ¿No se oye? Ah, bueno. Entonces, lo otro que también es rico es poder tener, ¿sí? Poder tener gente de toda Latinoamérica. O sea, en el programa tenemos gente de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de República Dominicana, de Panamá, de Puerto Rico, de Colombia. Tenemos, bueno, venezolanos por todas partes, tenemos de España, tenemos personas de Ecuador, tenemos personas de Estados Unidos, así que eso también va a ser muy rico, poder encontrarnos con personas de todos lados y como yo le estaba diciendo a Armando, poder entrar a nuestra cultura del liderazgo generativo. Así que me pasé un montón de tiempo, les pido disculpas porque se nos fue el tiempo, pero si tienen cualquier pregunta, de verdad, déjennos saber. Para nosotros es importante que lo que ustedes vengan a hacer acá sea un nuevo paso en su vida y no solamente un programa del cual aprendan. Así que esto no es un programa de contenido, este es un programa de vida que va realmente amarrado a qué es lo que ustedes quieren construir, sin importar la edad, sin importar el cargo, sin importar a qué se dediquen y sin importar el nivel de liderazgo en el que están. Este es un sistema de aprendizaje y los sistemas de aprendizaje se usan en la vida personal, en la vida laboral. Así que esa es la invitación. Y bueno, si nadie tiene una pregunta más, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Listo, súper. Entonces, cerremos aquí y por favor, cualquier duda que tengan, la que tengan, déjennos saber. Sé que muchos de ustedes están con personas que los han invitado a las conversaciones y si no, pues Gloria y yo estamos disponibles también para poder tener esas conversaciones. El que quiera tener una entrevista conmigo o con alguna de los coaches, también estamos dispuestos a poder orientarlos en lo que necesiten. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Descansen. Nos vemos el 16 de diciembre para quienes quieran entrar al CCG por un día y ver cómo funciona el sistema. Y nos vemos en abril del próximo año, que es cuando empieza el programa. Bueno, Gracias. un abrazo a todos. Gracias. Feliz noche. Chao.